Vaya conmigo al Evangelio según Lucas. Yo siento a Dios, yo estoy tan feliz porque cuando nosotros hacemos lo que Dios dice que hagamos, y después del jalón de oreja que Dios nos dio a mí, que me dio a mí, que yo se lo transmití con mucho amor el domingo pasado, ¿verdad? Cuando Dios llama a que, mira, caramba, necesito un tiempo de oración congregacional y esta casa ora todos los martes. Aquí hay un grupo de personas que si usted está retirado, jubilado, desempleado, en la baggy, no tiene nada que hacer, venga los martes para acá, creo que a partir de las 8:30, que hay un grupo de personas que están orando, hermano, y cosas están ocurriendo. Hay un grupo de personas, pero consciente, Dios en su inmensa sabiduría de que no todo el mundo puede orar un día laborable, porque sabemos quienes trabajamos y whatever. Pues entonces Dios llama a que estemos aquí orando a las 8 los domingos. Y estamos aquí de 8 a 8:45 orando e intercediendo por peticiones en preparación, ¿verdad? Para entonces la clase de las 9 y el culto de las 10. Y hoy me tocó la bendición de traerte una palabra que lleva por título Hay salvación en la casa. Y está en el Evangelio según Lucas capítulo 19, una historia que probablemente todos conocemos. Lucas capítulo 19. Ay, Jesús. Ay, Dios, ¿verdad que nosotros no pusimos la escritura en la portada? Vamos, Lucas 19:1, vamos a leerlo. Dice la palabra, y estoy leyendo se supone que sea del 1 al 10. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahí se echó el agua. Amén. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando ese se anticipó. Wow, Señor, dame break, dame leer esto. Verso 5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Verso 6. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Verso 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Verso 10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. No te pido que me quites del podio, sino que me uses, Señor. Toda la gloria y toda la honra te pertenecen única y exclusivamente a ti. Gracias, Señor, porque lo que tú vas a continuar haciendo en esta mañana. Y gracias porque esta palabra hace para lo cual es enviada, quebrantando, Señor, rompiendo estructuras de pecado, rompiendo teologías humanas, tradiciones que hemos convertido en doctrina, dogmas, Señor, y te damos gracias, porque como dice la Escritura, no tornará atrás vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentarte. Esta es la historia o la narrativa que me parece que donde único la encontramos en Lucas, en el Evangelio según Lucas. Y encontramos la gran narrativa que hace Lucas, el gran historiador bíblico, seguidor, discípulo, apóstol, seguidor del apóstol Pablo, hombre que Lucas nunca tuvo la oportunidad de ver a Jesús, de caminar con Jesús. Sin embargo,
es un cronista de primera, muy diligente. Si usted estudia el primer capítulo del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que él prepara todos unos volúmenes, ¿verdad? Y unos grandes documentos, incluso comenzando en el Lucas capítulo 1, ¿verdad que sí? En donde el propio apóstol hace referencia que mucha gente había tratado de escribir un relato acerca de las cosas que habían ocurrido, pero Lucas mismo dice que él se dio a la tarea, en Lucas capítulo 1, de investigar con mucha diligencia las cosas que ocurrieron con mucho detalle para él poder transmitirlas a las demás personas. Por lo tanto, aunque Lucas no estuvo caminando con el Señor, ciertamente sus escritos son unos escritos bien importantes. ¿Por qué? Porque Lucas le escribe predominantemente a la iglesia gentil y nos muestra un lado del Señor como accesible para todos, ¿verdad? La salvación es para todos, como debe ser. Entonces aquí en Lucas 19 él cuenta la palabra de un evento en donde Jesús entró en Jericó y dice que comenzó a pasar por la ciudad. Si tú has estado conmigo en clases, en prédica, yo te he enseñado que cuando tú estás leyendo la escritura, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado y mucho detenimiento, porque en la escritura hay detallitos que tú y yo no podemos leer rápido porque se nos escapan. Y que yo te he enseñado que todo lo que está puesto en la escritura, Dios ha permitido que esté ahí con un propósito, ¿verdad? Y como estudiante que soy de ciencias bíblicas, yo no me compro estas teorías yo no creo en la hipótesis documentaria, yo no creo en que los evangelios son unas construcciones teológicas, yo no creo en eso. Para empezar, los escucho, aprendo, estudio de todo eso que dice la academia, pero yo no creo en eso. Porque el yo creer eso implica que Dios no tiene control de lo que está en la escritura. Y yo creo que la escritura es la palabra de Dios, la revelación de Dios a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo estoy leyendo a Lucas, me llama mucho la atención en el primer versículo del capítulo 19, cuando te dice en detalle que Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Fíjate, cuando Lucas dice que Jesús entró en Jericó, si a ti te gusta estudiar la Biblia, lo primero que tú y yo deberíamos hacer es anotar Jericó y preguntarnos, ¿por qué en Jericó? ¿Por qué la historia de Zaqueo ocurre en Jericó? Y cuando tú te pones a mirar en los evangelios, para empezar, yo no sé si tú sabes, Jericó es la ciudad en donde el pueblo de Dios hizo una manifestación poderosa, sobrenatural de su grandeza y de su poder en el libro de Éxodo, y derribó Dios las murallas ¿de dónde? De Jericó. O sea que ya Jericó había pasado por una experiencia sobrenatural de Dios cuando Dios da la instrucción a Josué que dieran la vuelta y a la séptima que dieran 7 más y todo esto para derrubar los muros al toque de las trompetas de la gente y al grito. ¿Verdad que sí? O sea que el ruido dentro de ese gran manifestación humana, hubo una manifestación divina. Y dice la Biblia que los muros de Jericó cayeron. Por lo tanto, Jericó tiene una importancia. Porque si tú analizas la historia de Jericó, significa que de un momento dado de ser una ciudad cerrada, al tiempo de Jesús ya era una ciudad abierta. Jericó ya era una ciudad que había sido conquistada. O sea que ya los muros de Jericó, miles de años antes, habían sido derribados por Dios. ¿Y quién iba a pensar, si no Dios, la mente poderosa que tiene, que habiendo derribado los muros, no solamente entró el pueblo de Dios por ahí
conquistó Jericó, sino que varios tiempos después su hijo iba a caminar por un lugar donde antes estaba cerrado. Por lo tanto, si tú miras nada más en ese fragmento de esta perícopa o de este verso, tú te deberías estar pensando, ¿por qué Lucas da énfasis en Jericó? Hermano, porque tú y yo tenemos que entender que para que la obra de Dios se manifieste en este tiempo, los muros tienen que haber caído. Es imposible que el pueblo, para que el Cristo de la gloria se manifestara en Jericó, primero tenían que haber ido a Jericó hombres y mujeres valientes, y en el nombre y en el poder del Dios Altísimo, Dios derrumbar las murallas para que el pueblo entrara y conquistara. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces hoy en día la iglesia está enfrentándose a murallas ficticias porque ya las murallas de Jericó fueron derrumbadas. Y muchas veces la iglesia se pone murallas y no han entendido y no hemos entendido que alrededor de Jericó ya no hay muralla. Alrededor del lugar donde Dios te ha llamado a estar, a la casa, al lugar donde Dios te ha enviado, al lugar de lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo quiero que tú recuerdes que ya Dios derrumbó las murallas. Si las murallas de Jericó nunca hubiesen sido derribadas por el poder de Dios, el pueblo de Dios no conquistaba y Jesús por consiguiente no iba a poder entrar miles de años después a hacer lo que hizo en Jericó. Por eso es que Lucas te menciona la ciudad por su nombre. ¿Y qué más es importante en Jericó? Bien sencillo, en el Lucas 18 hay una historia, un capítulo antes, versículo 35 al 43, en donde te habla del ciego que estaba sentado junto al camino. Ahí mismo, si tú te miras un poquito para arriba en tu Biblia, mira cómo Lucas escribe. Lucas 18:35. Dice, al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, yo creo que yo te prediqué de estos ciegos hace un tiempo atrás, ¿verdad? Me acordé ahora. Se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo, bien, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Verso 43, al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Imagínate, ya Jesús iba de camino. Lucas dice que Jesús iba de camino a Jericó y ya estaba haciendo milagros. De camino a Jericó. En el capítulo 19, Lucas te dice en el verso 1 que Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Yo quiero que tú sepas que como iglesia nos hemos autoimpuesto murallas que ya Dios ha derribado. Sobre todo cuando Dios dice que Dios te ha llamado a hacer algo y tú insistes, sin embargo, en que tú no tienes el poder ni la capacidad de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y hay mucha gente que optan por no hacer y no manifestar el llamado maravilloso que Dios le ha dado en sus vidas, porque todavía viven en el Jericó del Éxodo, con los muros antes de que viniera la intervención sobrenatural. Por lo tanto, te dice en el versículo 2 que allí en Jericó había un hombre llamado ¿qué? Zaqueo. Nosotros tradicionalmente asociamos el nombre Zaqueo con cosas malas. ¿Verdad que sí? Cuando hay un motín, que en las protestas que uno ve que la gente se mete a las tiendas a robar, muchachos, esa gente saqueó la tienda. Están saqueando allá abajo. El nombre de saqueo típicamente se asocia con cosas negativas. Y más que te dice aquí, en el verso 2, que Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Pues yo quiero traerte un detalle adicional sobre el nombre de Zaqueo, porque tradicionalmente asociamos ese nombre con algo negativo. Anótate esto por ahí si quieres y si puedes.
Saqueo viene de una palabra griega que se expresa, se habla de la siguiente manera. Zacaíos, Z-A-K-H-A-I con acento O-S. Zacaíos, del griego Zacaíos. Y esa palabra del griego Zacaíos viene de la tradición oral hebrea que se escribe Zacaí, Z-A-C-A-I, Zacaí. Y a que usted no sabe lo que significa Zacaíos o saqueo, cuando usted se va a buscar el origen de la definición del griego y del hebreo, significa puro. Y usted va a decir, ¿qué? Si yo siempre que escuchaba el pobre Zaqueo, hermano, el pobre Zaqueo lo tienen pelado en las prédicas. Chacho, ese Zaqueo era un raquetero. Ese Zaqueo era un pillo. Y todo el mundo habla del pobre Zaqueo y lo tienen pelado en cuanto púlpito hay, hablando de todas las enseñanzas que yo he escuchado de Zaqueo. Todas empiezan con que Zaqueo era malo. Sin embargo, qué casualidad que el nombre de Zaqueo significa pureza, puro. Por lo tanto, muchas veces no es lo que tú y yo creemos que es. Y no te asustes que me voy a meter por ahí con calma. Porque muchas veces yo te voy a decir una cosa. El nombre, la asociación del nombre, no necesariamente hace la cosa. Porque mientras ciertamente Zaqueo, dice la Escritura, y por confesión propia, Zaqueo estaba metido en algunos negocios turbios, cada vez que alguien lo llamaba por su nombre, lo llamaba por algo contrario a lo que él era. Cada vez que él lo llamaban por su nombre, no importa los trucos que Zaqueo estaba haciendo, cuando mencionaban su nombre le decían, oye, puro, ven acá. Y ahí hay una enseñanza profunda en la Escritura, que Dios no te ve a ti ni me ve a mí como nos ve los hombres. No importa el nombre que a ti te hayan puesto, Dios siempre te va a ver de una manera distinta. Por eso es que la Escritura dice que Jesús, cuando vio a Zaqueo, lo llamó por su nombre. Acuérdate lo que yo siempre te he dicho. Los escritos bíblicos son escritos bien detallados. Y cuando Lucas dice que Jesús vio a Zaqueo, te lo dice, es más, te lo voy a leer, espérate, para que veas. Pasa que está más adelante. Te dice, versículo 5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Cuando Jesús vio a Zaqueo trepado en el árbol y lo vio, Jesús no vio al pillo que la gente veía. Jesús no vio al hombre de mala reputación que la gente veía. Jesús vio al hombre que era puro y lo llamó y le dijo, puro, bájate de ese árbol que yo tengo algo que decirte. Y así mismo es como Dios trata con su gente, con su pueblo. Muchas veces nosotros no hemos entendido que a nosotros Dios nos mira por nuestro propósito más por encima que por tu nombre. Cuando Dios te mira y Dios te llama pastor, y Dios te llama evangelista, y Dios te llama profeta, o Dios te llama maestro, o Dios te llama apóstol, o el nombre más importante que tú y yo tenemos es iglesia. Cuando Dios te mira a ti, cuando Dios me mira a mí, no está mirando mi nombre natural, está mirando quién yo soy en el reino. Y tú y yo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra en este tiempo. Y mírate esto. Dice la Biblia, en el versículo 2, había ahí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores. Y la Biblia dice, by the way, que hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Por eso es que tú y yo no nos podemos dejar vivir por vista, es por fe.
Por eso es que tú y yo no podemos vivir un evangelio de observación natural, de algo natural. Tú y yo tenemos que vivir un evangelio por fe. Que Dios te hizo una promesa a tus hijos. No importa lo que tú estés mirando, no importa lo que tú estés mirando ahora. Hay un nombre que Dios puso sobre esa criatura y ese es el nombre por el cual Él los va a llamar. Dios te ha dado sobre tu palabra, sobre tu cuerpo, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu empleo. No importa lo que tú estés mirando, lo que tú y yo estemos mirando con nuestros ojos, Dios no nos mira igual que los miramos nosotros. ¿Qué tú te crees? ¿Que Jesús no sabía lo que significaba el nombre Zaqueo? Siendo un rabino. No, porque en ese momento Dios no miró la condición de Zaqueo, Dios miró su propósito. Y muchas veces en las iglesias estamos mirando en la gente más su condición que el propósito de Dios. Yo te invito a que hoy cambiemos la manera de pensar. Hoy cambiemos la manera de mirar a la gente. Deja de mirar a las saqueas y a los saqueos y empieza a mirar los puros como Dios los vio, como Dios los llama. Deja de mirar a los saqueos y empieza a mirar los puros. Mira lo que hay detrás. Pero no. Persistimos y seguimos en pleno siglo XXI mirando a la gente por lo que alcanza la pupila del ojo y no estamos mirando lo que Dios ve. ¿Qué tú te crees? ¿Que yo merecía ser pastor? Jamás. Jamás yo merecía ser un pastor y no lo merezco todavía. No lo merezco ni lo merecía. Pero cuando Dios me vio y me marcó desde el vientre de mi madre, yo quiero que tú sepas que aún desde, yo te voy a decir una cosa, aún desde el vientre del llamado, porque la Biblia dice, aún desde el vientre de tu madre, ya Dios te conocía a ti. Esto no tiene nada que ver con llamado, a todos nos conocía. Desde antes que tú estabas ya en la formación en el vientre de tu madre, ya Dios sabía quién tú y yo éramos. Y mire si Dios sabía quién tú y yo éramos, que cuando yo era pequeño ya Satanás me tiró una saeta para tratar de matarme. Chiquitito cuando yo era. Cuando yo era pequeño, yo nací con una malformación en el cuello. Usted está dirá, pero qué casualidad. Mire, yo he conocido gente. Hay niños. Voy a usar el ejemplo de Jay. El otro día aprendí, no estábamos acordando de Jaden, entre otros. Siempre pasa, o casi siempre, que cuando Dios trae una palabra de alguien que viene con un llamado ya de parte de Dios, Satanás se mete para chavar la pita en el medio. Y lo mismo pasa con el vientre de las madres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un momento dado un médico le dijo a ella que ella iba a tener problemas, que si el bebé iba a venir yo no sé cómo, que si esto, y nosotros íbamos, no, vamos a empezar todos a orar. Y no habíamos todavía levantado la obra. Hace muchos años atrás empezamos a orar. Y ahí entonces cuando Dios revela que lo que venía por ahí era un profeta. Pues no en balde. Por eso Satanás trató de matarla desde el vientre. Entonces hoy en día hay gente que no entiende lo que están viendo con sus hijos y tú no te estás dando cuenta que el diablo te la quiere pelear, te lo quiere pelear, te la quiere matar. Es porque viene con un llamado, viene con un propósito. ¿Pero qué fue lo que hizo mi hermana? ¿Echarse a llorar? No, ¿qué? Vamos para encima y nos fuimos para el altar a orar. De rodillas empezamos a clamar, ungimos el vientre y se acabó el evento. Se acabó el riesgo. Y en mi caso, yo venía con una malformación. Que cuando yo movía la cabeza me sonaba un hueso como si estuviera roto en el cuello. Yo creo que yo lo he dicho antes, no recuerdo si le he dado mucho el testimonio. Hay cosas mías que yo digo, hay otras que no las digo. Y a la edad de 4 años, me tuvieron que llevar a los Estados Unidos para que un neurocirujano me operara porque nadie me quería operar en Puerto Rico. Ahí está mi papá y mi mamá, ellos pueden dar fe que eso era así. Nadie decía, todo el mundo decía, ese muchacho tiene que tener cuidado porque si caminando se te cae, se esnuca y se muere. O queda cuadrapléjico. Eso, by the way, yo creo que ellos después con los años me regalaron todo el expediente. Y yo empecé a ver todas esas placas. Y decía, diantre. Entonces estaba circulado donde a mí me faltaba una parte de una cervical. Usted sabe que las cervicales son como así, ¿verdad? Son como así. Y el cordón espinal pasa por el medio. A mí me faltaba la parte de afuera. De la C1. Yo no la tenía. Entonces eso lo que hacía era que cuando yo movía la cabeza, pivoteaba, se quedaba en el aire y pivoteaba.
Y los médicos le decían, ese muchacho se te cae, muchacho se te va a esnucar y puede morir o puede quedar cuadrapléjico. Pero lo que la ciencia no sabía era que un montón de años después Dios tenía un plan con ese nene que estaba allí en el vientre. ¿Ah? Y que de los lomos de él y de su esposa iban a salir una congregación. E iba a salir un pueblo de Dios a predicar y a evangelizar a las naciones. Por eso es que muchas veces nos enfocamos en la adversidad, pero no vemos lo que hay detrás. Y para mí una de las enseñanzas hermosas, nada más que con el nombre de Zaqueo, es dejar de estar mirando lo que tú ves y empezar a mirar lo que está detrás. Lo que Dios ve nunca va a cuadrar con lo que tú y yo vemos. Nunca. Nunca. Por eso es que Dios te promete prosperidad. Y tú dices, pero qué rayos, muchachos, a mí los chavos no me dan ni para pagar la luz. Por eso es que Dios te promete sanidad y a veces más te enferma. Dios te promete algo y suena, a veces la cosa se pone todo lo contrario, porque no nos hemos dado cuenta, mis amores, que Dios ve diferente a como tú y yo vemos. Y yo le doy gracias a Dios porque mi mamá y mi papá tomaron la decisión de llevarme a Estados Unidos y de operarme donde nadie me quería tocar, porque los riesgos. Médicos aquí me recomendaron uno, de apellido Fielding, no me acuerdo el nombre. Yo encontré hace varios años el perfil de él, ya él murió. Fue de los primeros neurocirujanos en Estados Unidos que trabajaron con una técnica para resolver problemas como el que yo tenía. Yo, hermano, por eso es que su pastor es especial. Es un caso, yo no sé en cuántos millones. Y yo le digo a la negrita, viste negrita, que Dios te dio un caso especial, soy único. Y cada vez que voy a los médicos me dicen, muchachos, tú eres de ese 4%, cuando me hacen laboratorio y estudio, que tú no, que te da qué, pues es que el 96% de la gente no le da nada, pero a ti te da, pues tú eres del otro 4%. Entonces yo soy especial. Desde que venía para este mundo, el enemigo sabía lo que yo venía. Y yo me acuerdo que cuando me operaron y todo eso, yo estuve como 5 meses, más o menos enyesado. Mami tiene las fotos. Si algún día le voy a decir que las traiga para después compartir el testimonio y enseñársela. En aquellos años que me operaron, diantre, pastor, en aquellos tiempos existía el bisturí. Sí existía. Yo tenía 4 años y me llevaron a Nueva York y allá me operaron. Y me sacaron un hueso de la cadera porque no existía la tecnología que hay ahora. Mira, hermano, hoy en día yo he conocido gente en mi trabajo que le hacen un reemplazo de una cervical por una de metal y ya a las 2 semanas están trabajando. Y uno se queda como que, ¿what? En la época mía eso no existía. Pues la única manera de arreglar el revolú era sacándome un hueso mío propio y pegándomelo ahí atrás. Y a mí me pusieron un yeso que parecía un yeso de astronauta. Donde el yeso viejo, yo no sé, ustedes no se hagan, que no sé, aquí hay gente que sabe lo que yo hablo de los yesos viejos. Los yesos viejos te ponían una malla y encima te empezaban a pegar una cosa caliente, que se ponía dura. A mí me enyesaron completo, todo esto así, me dejaron las orejas por fuera, todo esto, yo tenía todo esto tapado, lo único que yo tenía era la cara abierta, las orejas, a mí se me quemó, se me pudrió el pelo, me salieron úlceras en la cabeza. Todo el yeso era completo hasta la cintura y parecía que yo tenía una t-shirt. Entonces yo lo único que tenía era las mangas aquí abiertas, con los brazos, todo lo demás enyesado y tenía esto aquí abierto, la cara y las orejas así. Entonces, esto era lo único que se me veía. Esto aquí, así. Todo lo demás enyesado. Mami tiene la foto. Recuérdamelo para traerlas un día para enseñárselas. En este calor, en este tiempo. Como 5 meses enyesado yo. ¿Ah? Y todos mis amiguitos jugando en la calle, yo no podía. Porque yo no, imagínese usted salir uno con una cosa de esa para afuera. Y yo sé que en este tiempo es imposible de visualizarlo, porque la ciencia está tan y tan adelantada que eso no existe ya. Pero cuando traigamos la foto, yo se la voy a enseñar. Y yo me quemé por aquí, porque obviamente a uno le daba calor, mi mamá me tenía que bañar, de verdad, porque obviamente fue un proceso bien duro, bien difícil, extenso, pero mira dónde Dios me tiene hoy.
Y yo le doy gloria a Dios porque mis padres, mi papá y mi mamá, fueron gente valiente y dijeron, yo voy a hacer lo que tengamos que hacer para que el muchacho tenga una opción de vida. Y yo siempre he dicho que eso era Dios obrando a través de ellos. Porque si tú te pones a buscar la historia del doctor Fielding, que fue el pionero neurocirujano en Nueva York, pediátrico, lo que estaban haciendo conmigo era un experimento. Porque yo me di a la tarea de investigar la historia. Ese tipo de cirugía, por el riesgo tan alto que tenía, no la practicaban y él fue el que desarrolló esa técnica y él había operado probablemente de 2 a 3 niños antes que yo. Por lo tanto, si usted saca la matemática, todavía yo estaba en el renglón de ratón de laboratorio, donde conmigo experimentaban, pero eso era la única opción de vida que me habían dado en aquel tiempo. Por eso es que te digo que tú no puedes mirar las cosas como la mira la gente en este tiempo, en esta manera tan horizontal. Porque ellos no eran creyentes cristianos, evangélicos, eran católicos. Y estaban fundamentados en cierto grado en una fe. Pero ellos no tenían el conocimiento que tienen hoy. A lo mejor cuando vienen a los pies de Cristo y empiezan a mirar todo lo que pasó, entonces ¿qué hace sentido? Ahora yo entiendo por qué fue que vino esto. Porque mientras Dios me había prometido, no me había prometido, había determinado para mi vida cosas grandes, Satanás se había levantado y dijo, ese muchacho hay que matarlo. Ese muchacho hay que descarriarlo. Ese muchacho hay que llevarlo al otro lado para que nunca alcance el ministerio. ¿Cuántos saqueos hay por ahí que tú conoces? Y te dice en el verso 2, había ahí un hombre llamado Saqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. ¿Tú sabes cómo era que existían los jefes de los cobradores de impuestos en los tiempos de Jesús? Los romanos, cuando iban a determinar la tasación o imponer el tax en la gente, los romanos hacían una subasta y decían, nosotros vamos a imponer una tasa contributiva X en Jericó. Y llamaban a la plaza y hacían una subasta a ver quién de los principales cobradores de impuestos le ofrecía el impuesto más alto a Roma. Por ejemplo, la historia dice que si Saqueo fue el principal, él fue y participó de la subasta en Jericó y le dijo al gobernador de Roma, pues yo te ofrezco colectar para Roma un 10%. Y venía otro y decía, yo te ofrezco un 12%, como una subasta. Y aquel principal que le ofreciera la colección en impuestos más alta al gobierno romano era quien Roma nombraba a cargo de la colección de impuestos. ¿Qué usted cree que hacía el cobrador de impuestos? Si el cobrador de impuestos le dijo a Roma, yo te voy a cobrar un 15% de tax, Roma le decía, tú vas a estar a cargo. ¿Y qué hacía él? Le cobraba un 20, un 25 al pueblo. ¿Por qué? Porque él iba a coger el 15 de Roma más una ganancia para él. Por lo tanto, ante los ojos de los hombres, nuevamente, vemos que Saqueo no necesariamente estaba bien parado. ¿Usted se acuerda del llamado de Mateo? Mateo era cobrador de impuestos también. Y usted y yo pudiéramos pensar, pero ¿qué afinidad tiene Jesús con bregar con gente de mala reputación? Porque Dios no brega con gente de buena reputación. Dios dice, yo he venido a buscar lo que se ha perdido. Muchos saqueos en la iglesia hoy en día. Y dice que se había hecho muy rico. Tú sabes una cosa, que no hay problema con la riqueza. El que tú tengas riqueza no es un problema, el problema es lo que tú haces con la riqueza. ¿Y dónde está esa riqueza en tu corazón? ¿Se acuerdan la parábola del joven rico? Que el joven rico fue donde el Señor Jesús, dice la Biblia, que había un joven que tenía mucha riqueza y le dijo al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar? Y el Señor le dijo, muchacho, ¿estás bien? Te falta más que una cosita. ¿Qué me falta, Señor? Es que vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y la Biblia dice que ese joven se fue bien triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. El problema no es tener, el problema es dónde reside la riqueza en tu corazón. Cuando el hecho de que tú seas vendedor, hermano, yo creo en la prosperidad. Usted dirá, diante ese pastor que le mete candela tan duro a la teología de la prosperidad, sí.
Yo le meto fuerte a la teología de la prosperidad, de la superfe. Yo no creo en nada de eso. Ni en el decreto, ni en nada de eso. Yo no creo en nada de eso. Nada de eso es bíblico. Yo creo en la teología de la prosperidad de Dios, que es muy distinta a la prosperidad que te enseñan hoy en día en las iglesias. Yo creo en que Dios se desvive por bendecirnos. Dios bendice a su pueblo. Eso está claro en la Escritura. Dios puede enriquecerte, pues claro que Dios puede enriquecerte, pero tú sabes cuál es el secreto de la prosperidad en este tiempo. Dos cosas. Número uno, ¿en dónde está la riqueza en tu corazón? Y número dos, ¿qué tú vas a hacer con eso? Si tú tienes dinero para amasar y para guardar, y tú tienes gente en tu familia pasando necesidades, tienes hermanos en la iglesia que tú no ayudas, tienes gente que tú no estás pendiente, y vives una vida ostentosa. Hay carros que yo le he dicho, hay carros que a mí me encantan. Hay carros que yo veo que digo, wow, a mí me fascinan. Hay una guagua Porsche que a mí me encanta. Cuando la veo yo digo, wow. Pero imagínese usted que yo llegue un día por ahí con una guagua Porsche. Hermano, es en la Hyundai y me pelan. Imagínese usted que yo llegue en una Porsche. No, hablándole en serio. El problema no es que tú y yo seamos bendecidos económicamente, porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, es que el hombre sea próspero. Como dice Santiago, que seamos prosperados en todo, así como prospera ¿qué? Nuestra alma, nuestro crecimiento espiritual tiene que ir a la par de nuestro crecimiento financiero. Lo menos que yo oro, hermano, yo te lo digo con mucha humildad, delante de la presencia de Dios, pidiéndole con mucha humildad y mucho respeto. Cuando yo oro en mi tiempo con Dios, lo menos que yo le pido a Dios, ni le presento, son problemas financieros. No es que no tengamos retos financieros, es que es lo menos que a mí se me ocurre orar. Porque como yo he visto a Dios en mi vida hacer cosas tan maravillosas por su grande poder y misericordia, ¿cómo yo me voy a dedicar todo el tiempo a estar orando por cuestiones financieras? Tiene que haber un momento en el que la oración tuya tiene que cambiar. Tenemos que dejarle estar viniendo donde el Señor todo el tiempo a decirle, Señor, la finanza, acuérdate de esto. Oye, en vez de orar por la finanza, cuando tú estés en tu tiempo de oración, te doy una recomendación. Cuando tú vayas a orar, te voy a dar una recomendación. Te voy a dar una recomendación para cuando tú ores. Yo no tengo problema con que oremos por nuestra finanza, no me malinterprete, mis amados. Por eso no puede ser la razón principal que te obligue a doblar la rodilla. Si tus rodillas se te están doblando porque no aguantas la carga financiera, tú tienes un problema grande. Porque lo que te tiene que obligar a doblar la rodilla es el amor a Dios, el agradecimiento por lo que tienes y por lo que no tienes. Desde el domingo pasado yo llevo hablando de estos temas. Si cuando tú piensas en tus finanzas te tiemblan las rodillas, tú tienes que sentarte, reflexionar, porque lo que te hace temblar, lo que hace temblar los montes y los collados es la gloria y el poder de Dios. Lo que hace enmudecer la tierra es el poder de Dios. No puede ser el poder de las finanzas en tu vida, no puede ir por encima del poder que Dios tiene para restaurar tu vida. No puede. Cuando tú vayas a orar en tu tiempo de oración y tú vayas a entrar a la parte financiera, que de nuevo no tengo problema, todos tenemos que orar, pero ese no puede ser el norte. Pero asumiendo que la parte financiera no es el norte por la cual tú vas a orar, cuando tú estés en tu tiempo de oración y vayas a entrar a la parte financiera, le dices, Señor, ahora voy a orar por la finanza. Y te quedas callado. Estoy haciendo el ejercicio de cómo debemos orar por la finanza. Te quedas callado. Porque la Biblia dice que el Señor sabe que tú y yo tenemos necesidad de todas esas cosas. Pues por lo tanto, como yo sé que Él sabe, yo voy a quedarme callado para que Él me dé dirección de cómo resolver los entuertos que yo me he metido. Se lo dije, hermano, que usted bebió algo en el break. Tomó un poquito de juguito, de agua. Se comió un sándwich o algo. Bajó la clase. Y no ahorita le hay café al final para que se baje el cafecito.
si quiere. Cuando usted, y estamos hablando de saqueo, no hemos entrado todavía. Yo hoy tengo toda la intención de ser breve. Y lo que pasa con esto es que muchas veces nosotros hemos puesto el problema más grande que Dios. Y a la pregunta que yo te hago es, ¿hasta cuándo tú vas a seguir poniendo el problema por encima de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a perder el sueño por la finanza? ¿Hasta cuándo? La Biblia dice que Saqueo era muy rico porque se había hecho de riqueza mala vida. ¿Tú sabes qué? Que entre Saqueo y muchas veces entre nosotros no hay diferencia. Y usted va a decir, ¿cómo va a ser, pastor? No hay diferencia porque Saqueo le robaba a la gente. No le robaba, le grababa un impuesto más grande. Le ponía una carga excesiva. Y muchas veces nosotros, actuando como Saqueo, tenemos ganancias mala vida cuando no sabemos administrar lo que Dios nos ha dado. Y entonces te tiene que pasar lo que me ha pasado a mí. Que Dios tiene varias formas de enseñarnos. A la buena o a la mala. Y a mí Dios trató conmigo a la buena. Y yo estaba al garete. Y Dios dijo, pues como yo te necesito hablándole a otro, yo te voy a enseñar a la mala cómo dejar de hacer lo que estabas haciendo. Hay gente que quiere ser próspero y no ofrendan. Perdone que se lo diga. Bueno, yo le dije que yo no tengo por qué pedir perdón cuando voy a predicar, me estoy diciendo la Biblia. Si se ofende es problema suyo. Hay gente que quiere ser próspero y no han entendido que el principio de la prosperidad no radica en la cantidad, radica en el corazón. Porque hay gente que tiene mucho dinero y lo que le trae a Dios son miserias. Después entra el reventón. Ay, se me olvida eso, ¿cómo se llama? Eso. Esa es la Reina Valera, acuérdese. Entonces, cuando uno cambia de versión, uno se lo olvidan. Ya viene toda esa alimaña, todo ese montón de insectos a robarte la bendición que Dios tiene para ti. Y muchas veces el problema es, mire, nosotros nos queremos comer la semilla y contigo con eso queremos cosecha. Nos comemos, la Biblia dice, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Verdad que sí? Yo prefiero tener semilla antes que tener pan. Porque si yo tengo semilla, hay trigo. Y si hay trigo, hay pan. Pero no, yo quiero pan sin sembrar semilla. Así que nosotros tenemos muchas cosas que podemos aprender nada más que de esta situación de Saqueo. Porque él era muy rico. El ser bendecido y ser próspero no es malo. Eso no es malo. Es lo que tú haces. Si la riqueza, si las cosas materiales van por encima de Dios, siempre te lo he dicho. Hay veces que piden oración por trabajo. Brenda y yo le hemos visto por muchos años. Llevamos 18 años. Estábamos sacando cuenta ayer. 18 años de pastores, hermano. De pastores. Casi 30 años en el evangelio. 18 de pastores. Y ¿sabes? Toda la gente que nosotros hemos visto que vienen, hermanos, pero liquidados, buscando dirección, buscando. Empezamos a orar, la iglesia ora, empieza Dios a bendecir. Y cuando Dios bendice, la persona se desaparece, hermano. Es un ciclo. Es lo mismo. Vamos al próximo verso. Verso 3. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. En ese versículo nada más hay una prédica completa. Porque yo no sé si tú te diste cuenta que Saqueo, aún dentro de su limitación,
no la puso como excusa dentro de su condición y dentro de su limitación de estatura, no la puso como excusa, dice que se adelantó. Vamos de nuevo, mira lo que te dice. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que mira lo que dice el verso 4. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Qué enseñanza tan bonita hay entre el versículo 3 y el 4. Qué enseñanza tan maravillosa entre esos dos versículos. No hay excusa, hermano. La limitación que tú y yo podamos tener no puede ser excusa para evitar un encuentro con el Señor. Zaqueo pudo haberse quedado así porque era bajito de estatura. Zaqueo pudo haberse quedado así y pudo haberle puesto 20,000 excusas como las que tú y yo le ponemos a Dios para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. 20,000 excusas. Que si la estatura, que si la enfermedad, que si el estado de ánimo, que si una cosa o la otra. ¿Cuántas excusas le seguimos poniendo a Dios para evitar un encuentro real con Él? Porque tú sabes una cosa, cuando Zaqueo se encontró con Dios, y eso te lo voy a dar para el final, hubo algo dramático que ocurrió ahí. Por eso te lo dejo ya termino. Versículo 4, se adelantó corriendo y se subió a una higuera que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando tú y yo tenemos anhelo de estar con el Maestro, se supone que tú y yo sepamos por dónde va a caminar Jesús. ¿Sabía eso? Y eso es uno de los problemas hoy en día en las iglesias. ¿Por dónde es el camino que va a pasar Jesús? Zaqueo lo sabía. Por lo tanto, Zaqueo se fue adelante para interceptar al maestro. No empece a su estatura, no empece al problema que tenía, no empece a la adversidad. Tú y yo vamos a seguir poniendo nuestra adversidad primero antes que el Señor. El verdadero creyente, en el verdadero cristiano nunca hay sorpresa. El verdadero creyente se supone que sabe por dónde es el camino numeramente, que camina Jesús para que te metas en el camino y te vayas adelante si te tienes que ir adelante a esperar un encuentro con Él. Pero no, estamos siempre acostumbrados a hacer lo contrario, a que Jesús vaya adelante en el camino y que me llame y me arrastre, así con toda mi pereza, con todo mi cansancio, con toda mi frustración, con todo lo que yo vengo cargando. Mira, yo he venido para decirte que el tiempo se acerca, ¿tú sabías? Iglesia, prepárate. Iglesia, prepárate. Prepárate porque se acercan los próximos 36 meses. La cosa se va a poner pelúa. Iglesia, prepárate. Vas a ver los valores de las propiedades caerse al suelo. Iglesia, prepárate. Vas a ver las cuentas de retiro 401k bajar en gran valor. Prepárate. Iglesia, prepárate. Porque viene un tiempo de dificultad económica. Prepárate. Porque se acerca un tiempo bien complicado. Se acerca un tiempo difícil. Que los que son inteligentes deben estar haciendo provisión. Tú sabes que en el huracán María, Dios avisando, tú sabes que en el huracán María hubo gente que no se preparó. Y después estaban, ay Dios mío, yo no tengo ni esto. Pero ven acá. ¿No te preparaste? Prepárense, preparémonos. Porque vienen tiempos complicados. Si usted se creía que ya estamos saliendo del virus, pues, vamos a volver a la huelga, vamos a volver al vacilón, vamos a seguir dejando a Dios para lo último. Me quedo escuchando los cultitos online, así me quedo en casa, con una orejita en el culto, en la otra orejita en Netflix, me quedo chilling. Y hermano, va a llegar el tiempo que la onza de trigo va a costar lo que cuesta un cheque de quincena. Prepárense. Y la señal va a ser el mercado mobiliario, inmobiliario. Ya tú vas a ver lo que va a pasar. Que se adelantó cuando tú estás en el reino, cuando tú estás conectado con Dios, tú te puedes adelantar a lo que Dios va a hacer.
Cuando tú estás conectada o conectado con el Señor, nada te sorprende, lo sabía. Cuando tú y yo estamos conectados, y eso que yo te estoy diciendo, yo me arrodillé allí a las 8 a orar. Y en esa esquina yo pude ver cosas difíciles que se avecinan, hermano. Cosas difíciles, bien complicadas. Si usted está sufriendo por el dolor, por lo que cuesta, ayer yo eché gasolina, estaba en 1.27. Por poco me muero ahí en la bomba. Me tienen que poner CPR, darme resucitación allí, enchuflarme un cable de batería de carro en el corazón para despertarme. Yo dije, ¿cuánto? Casi $1.30, yo le echo regular, la más barata. Casi $1.30 el litro de gasolina. Si usted cree, siga esperando la crudita y toda esa bobería. Si usted cree que, hermano, yo no quiero ser profeta de desastre, pero yo a esta casa, yo le hablo. Mi responsabilidad es la casa, no las demás. Mi responsabilidad es la casa. Prepárese. Después no venga llorando. Prepárese. Sea sabio. Sea inteligente. Los tiempos dictan que la cosa no anda bien. Y Dios ha permitido todo esto. ¿Tú sabes por qué? Para que la iglesia se torne a Él. Y a mí lo más que me asusta es en Puerto Rico. Me asusta, me asusta. Aquí vinieron grandes problemas antes del huracán. Grandes problemas. El colapso del gobierno vino antes del huracán. Viene María, arrasa con este país. A mí me llegó la luz el 31 de diciembre, imagínese usted. Pastor, a mí me llegó a la semana, pues gloria a Dios. A mí no. Yo tuve que bregar con el generador hasta el 21 de diciembre. ¿Ah? Después de María, terremoto. Después la pandemia. Prepárate lo que viene de camino. Porque lo que viene es financiero. Y a mí lo más que me da miedo, ¿tú sabes qué? Que yo veo gente en la iglesia que han sobrevivido todo eso por la misericordia de Dios y todavía siguen viviendo la vida chilling, no se congregan, no buscan a Dios, no hay arrepentimiento, no hay conversión. Y a mí me asusta el hecho de que la gente se siente, ay, yo puedo superar esto, muchachos, si yo pasé el terremoto, si yo pasé María, si yo he pasado los apagones de Luma, yo he pasado todo esto, la pandemia, ya yo superé todo esto. Hermano, Dios tiene que seguir permitiendo en este tiempo que el planeta experimente y vea cosas que nunca había visto, todas secuenciales en un mismo tiempo. Esta generación es la primera generación que ve tantas cosas a la misma vez. Las generaciones de las guerras mundiales son otra historia. Todo lo que estamos viendo y lo que seguimos experimentando. Que uno dice, diantre, hermano, ¿hasta cuándo no me quitan el guante de la cara? Pero es que la gente no se arrepiente. El COVID, todas estas cosas ha venido porque Dios tiene un trato con este país y todavía este país no ha entendido y no hemos sabido comprender. Todavía hay gente que en su casa se queda los domingos, que en su casa se quedan los miércoles, se quedan y ni se conectan, se quedan y no se congregan. Hemos puesto tantas cosas por encima de Dios que a veces Dios tiene que sacudir el piso para ver si le llama la atención a la gente. Y la gente lo que hace es que monto tormentera, quito tormentera, me compré una planta, tengo gasolina, o diésel, o de gas, pasamos el huracán, cuando venga la luz sigo chilling y no me congrego. Yo no he entendido todavía, a mí me da pánico cómo la gente no ha entendido todavía las cosas que están pasando y lo que viene de camino. Iglesia Espada de la Victoria, esto es una voz de alerta. Prepárate. Sé sabia, iglesia. Seamos sabios para que después no tengamos que andar por ahí como almas perdidas en el desierto buscando quién me pueda ayudar. Cuando es Dios el que nos está dando provisión y el que nos viene advirtiendo, no a la iglesia, no a Puerto Rico nada más, al mundo entero. Al mundo entero. Ah, eso de la guerra, eso allá entre el Putin y el otro, eso es bochinche de ellos. Ah, sí. Pues por ese bochinche a mí nos cuesta la gasolina más cara hoy, ¿sabes? Ah, los políticos a mí no me dan nada. Te dan nada, pero te meten la mano en el bolsillo. Ninguno me da nada. Como yo he escuchado antes, ninguno me da nada. Ninguno te da nada. Ah, yo tengo mi seguro social aprobado. Ajá. Tú tienes tu seguro social aprobado. Y el Medicare y el Medicaid. Ah, ¿y quién paga eso?
Eso es para que sigamos jugando. Ya me llega el chequecito por depósito directo, que se echaba el país, a mí no me importa. A mí después que me llegue el depósito del Seguro Social, yo estoy feliz. Oh, sigue dependiendo del Seguro Social. Porque el día que al gringo le dé la gana, con decir aquí estamos gastando mucho chavo, como hicieron hace poco con el programa de asistencia nutricional, que le afeitaron 60 millones mensuales. ¿Qué vamos a hacer? Puerto Rico está muy cómodo. Y usted se preguntará, todo el planeta hemos pasado por la pandemia, eso es global, pero no todo el planeta pasa por un huracán categoría 5. No todo el planeta pasa por un terremoto a 2 años después. No todo el planeta encima de eso una depresión financiera, de la caída del colapso del gobierno. No todo el planeta. Iglesia, abrimos los ojos. Dios está tratando con nuestro país y nosotros todavía sentados en la nube de Valencia, pensando si voy a la iglesia un domingo, me levanto temprano, que si tengo dolor, que si tengo esto, que si tengo aquello. Sigue poniendo las cosas por encima antes que Dios y después vas a venir llorando. Cuando la cosa se ponga peor, hermano, yo digo, entonces lo que pasa, ¿tú sabes qué, hermano? Caramba, yo vivo aquí. Entonces a mí me toca pasar por el limón también. Y cada vez que viene una prueba para el país, yo le digo, Señor, ¿en serio? También yo, por la gente, yo también tengo que pasar por esto. Mi casa ni tormentera y el testimonio que en mi casa Dios guardó en medio del huracán, había un flashlight que se movía, una luz. Cuando azotaban aquellos vientos en Río Grande, hermano, no te han identificado, Javier y Laura, que por allá fue que pasó el ojo. A nosotros en Río Grande nos tiraron una guiñá. María, allá le metió el ojo. Eso lo vi yo, porque a mí me tocó, como parte de mi trabajo, la parte de ir a buscar. Nosotros teníamos casi como 30 empleados que no habían aparecido después del huracán. Yo trabajé en Humacao, en ese tiempo, trabajé en Humacao. Yo teníamos como 28 empleados que no sabíamos, unaccounted for. Eso es que no se habían podido reportar. Porque mucha gente llegaba, se reportaba a la planta, estamos bien, qué chévere. Llevamos una lista, se reportó. Aquel es tío, sobrino, aquel, mira, yo vi a aquel empleado, está bien. Y aquí no sabe a quién le tocó tirarse para la calle a buscarlo. Yo andaba con un grupo de personas. Y yo guiaba, y yo tenía un cartógrafo que iba con el mapa. Y yo me metí por Punta Santiago. Yo vi cosas que si usted, mi hermano, yo vi en Punta Santiago cómo entró esa marejada ciclónica. Yo vi el desastre. Yo fui hasta Yabucoa, yo vi tortas de concreto que para aquello parecía enrollado, eso lo vi yo hasta lo retraté. Yo estaba guiando para Yabucoa, en una montaña, buscando a una persona, y cuando estamos pasando nos tuvimos que parar porque una casa, el huracán le cogió el techo de cemento armado, se lo arrancó y el techo cayó como 2 casas más abajo en el piso. Eso lo vi yo, lo vieron mis compañeros, eso lo vimos nosotros. Y todavía la gente, yo no sé si voy el domingo a la iglesia porque es que me lastimé un dedo del pie, pastor. Entonces usted sabe que es que me duele. Yo puedo ir en chancleta a la iglesia, pastor. Me lastimé el dedo. Me hubiese gustado que tú estuvieras conmigo en ese carro para que tú vieras lo que yo vi. Los montes, mire, llenos de ropa de niños, el huracán cogió casas, la explotó por dentro y yo vi en los montes toda la ropa de la gente tirada con sus muebles desbaratados. Yo vi mujeres, familias lavando ropa en el río, lo vi yo con mis compañeros. Yo vi testimonio de cómo esa gente me hablaban y se bebían las lágrimas, que de una misión de búsqueda para hacer cheque todo esté bien, a veces terminaba uno aconsejando a la gente. Dice, ay muchachos, si el huracán me rompió la puerta de atrás de la casa, se metió por ahí, yo vi lavadoras que volaron y yo digo, y todavía la gente no se da cuenta que Dios está llamando al pueblo a arrepentimiento y no nos hemos dado cuenta que cuando tú y yo estamos en el camino correcto, como Zaqueo que vio a Jesús y dijo, ya Zaqueo sabía el camino. Tú y yo sabemos el camino, hermano. ¿Por qué no nos metemos a caminar en el camino? ¿Qué más tiene que hacer Dios? Es la pregunta. Por favor, yo estoy cansado ya de las pruebas para este país. Ponte en tu número. Y mira, cuando Jesús pasó, verso 5, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo, vas enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. La pregunta que yo te tengo para hoy, ¿tú estás dispuesto a que el Señor more entre a tu casa hoy? Porque dice la Biblia que Jesús lo miró, lo llamó por nombre. Zaqueo, bájate porque yo es necesario. Y a lo mejor usted pensará, diantre, este señor, qué cachetero era el Señor Jesús, que se atrevía a meterse en la casa de los otros sin invitación. Ay, ese pastorcito, no se me ponga religioso. Porque cuando yo leo la escritura, yo hago mis análisis.
Y en una yo le dije, échale, Señor, a ti te gustaba invitarte tú mismo, ¿ah? El chamaco tenía chavito y dijiste, voy para allá a comer lasaña. No, usted no. Ah, no, de usted no espere eso de mí. Mi Brenda y yo cacheteros no somos. A mí no me gusta eso de estar diciendo, hermano, voy para tu casa ofreciéndome yo. Mire, no, yo no me atrevo, nunca lo he hecho y no lo haré. Digo, usted no vaya a pensar que estoy diciendo que el Señor es un cachetero. Estoy usando un ejemplo gracioso para ilustrar un principio. Y el principio era que el Señor le dijo, debo hospedarme hoy en tu casa. Dice en el 6, Zaqueo bajó rápidamente, lleno de entusiasmo y alegría. Oye, si yo te digo voy para tu casa, ¿que tú te vas a emocionar? ¿Vas a ser como Zaqueo, entusiasmo y alegría? ¿O vas a decir, ay bendito, ahora vienen esos pastores cacheteros para acá, meterse en casa? Yo no sé hacer qué, vienen a averiguar. Eso es lo que vienen. Porque los pastores lo que vienen a averiguar. Pastores lo que vienen a las casas a averiguar. Eso es lo que van, a mirar. A ver qué estoy haciendo para entonces caerme encima a palo el domingo. Mira, hermano, yo no le doy palo a nadie. Mi trabajo es motivarlo, ¿sabes? Esto es un mensaje motivacional. ¿Sí? Porque, mire, gente que nunca me ha invitado a su casa. Digo, no es para que ahora venga, pastora, que vaya el domingo. No, eso no es. Eso no es. No me malinterprete. Déjame ver cómo digo esto, porque no quiero que nadie se me sienta mal, porque ahora Brenda y yo va a decir recibir invitaciones por ahí para abajo. No, eso no es. Lo que te estoy queriendo decir en un principio, mira la actitud, la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Verso 6, que Zaqueo se bajó rápido, estaba lleno de entusiasmo y de alegría. Y dice, llevó a Jesús a su casa. La pregunta que yo te hago hoy, ¿tú te atreves a meter a Jesús en tu casa? Si tú y yo nos atrevemos a meter a Jesús en casa, pues hay que tener cuidado que otras cosas yo tengo metidas en mi casa. Porque contrario a los pastorcitos que tú puedes esconder, si Jesús va a tu casa, a ese no le podemos esconder nada, porque todo está descubierto ante sus ojos. Si tú y yo estamos dispuestos a que el Señor vaya a nuestra casa, vaya a tu casa, prepárate, porque cuando Dios hace una visitación, ocurre lo que le ocurrió a Zaqueo. ¿Y qué fue lo que le pasó a Zaqueo? Llevó a Jesús a su casa en el verso 7. Pero la gente, cuando Jesús va para tu casa, ocurren dos cosas. Dos cosas grandes ocurren en el verso 7. La primera, pero la gente estaba disgustada y murmurada. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. La primera cosa que ocurre cuando Jesús te va a visitar es que la gente empieza a hablar mal de ti. La gente va a empezar a decir, mira para allá, invitando al pastor a la casa, lambiendo ojos. Para ganarse al pastorcito ese, a ver si baja la píldora más suave en la prédica. Siempre va a venir el diablo a hablarte. Lo primero que ocurre cuando Jesús va para tu casa, se va a levantar el diablo. Y yo te voy a decir una cosa, Satanás lo que hace es anunciar la bendición. Cuando se forma un revolú en tu casa, deja de estarte atribulado y ponte a pensar, Jesús viene de camino. Jesús viene de camino a casa, porque el primero que se levanta es el revolú. Satanás no es otra cosa que un anunciador de la bendición. Eso es todo lo que el diablo hace. Cuando el diablo se levanta en tu vida, no te distraigas mirando lo que está pasando. Ponte a pensar en lo que viene después. Que lo que viene después es la bendición grande que Dios tiene para ti. Porque, dice, la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Y mira lo que dice el versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, verso 9, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. La primera cosa que ocurre, se levanta la oposición cuando Jesús va para tu casa. Se levanta la murmuración, se levanta la oposición, se levantan los fariseos a atacarte, a condenarte, a señalarte, se levanta el diablo a decirte, ¿para qué vas a recibir a Jesús en tu casa? Pero la segunda cosa grande que ocurre cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestra casa, hay salvación. Hay salvación en la casa. Y hay arrepentimiento y hay confesión de pecado. Dice el versículo 8 que Zaqueo se puso de pie delante del Señor. Hermano, se puso de pie delante del Señor. No hay manera alguna que tú y yo podamos ser bendecidos y que el Señor haga algo en tu casa
si tú no te pones de pie delante del Señor y confiesas tus pecados delante del Señor. Hay salvación en la casa. Cuando tú y yo le abrimos las puertas al Señor y permitimos que sea Dios el que entre, hay salvación en la casa. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado de predicar tu palabra, estar en tu presencia. Señor, yo he dado todo lo que tú me has dicho, he dicho todo lo que tú me has dado. Y yo te pido, Señor, que tú sigas transformando, tocando nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, libera de toda carga emocional a tu pueblo, a aquellas personas que estén cansados, cargados, trabajados, abatidos. Señor, dale descanso en esta hora, dale paz, dale calma. Gracias, Señor, porque humildemente he puesto todo aquello que está escrito en tu palabra. Y estas personas que nos han escuchado a través de los medios, yo los bendigo con toda bendición del cielo. Y te doy gracias, Señor, por lo que tú vas a seguir. Ayúdanos, Señor, en este tiempo difícil que viene de camino. Ayúdanos, Señor, y manténnos enfocados, aunque veamos el valor de nuestras propiedades desplomarse. Aunque veamos que la cosa material no vale. Aunque veamos, Señor, que se asoma de camino una gran depresión económica. Señor, tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro hacedor. Tú eres el que suple. Gracias, Señor, porque en ti hemos dejado todas nuestras peticiones. Amén.